Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva tutoría. En esta tutoría nos vamos a centrar en el pensamiento científico, en el contexto en el que se va desarrollando esta forma de pensamiento. Si bien en la Edad Media no había definitivamente un pensamiento científico, sino que había un pensamiento dogmático, es decir, que el pensamiento era religioso, que se basaba todo a partir de lo que decían las Sagradas Escrituras. Luego, con el paso del tiempo, ya dirigiéndonos en la Edad Moderna, aproximadamente entre el siglo XV y XVI, a partir de transformaciones, ¿sí?, y cambios socioculturales que se dan en Europa, va a surgir una nueva forma de conocimiento que se va a basar en las evidencias y va a empezar a marcar la diferencia de cualquier otro pensamiento filosófico y teológico. Y esta nueva forma de conocimiento es lo que conocemos en la actualidad como la ciencia. La ciencia entiende que para poder conocer necesita analizar, necesita observar, necesita experimentar y principalmente necesita pruebas. No le va a alcanzar solamente con la fe. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir del surgimiento de la ciencia se empieza a ver el mundo desde otra perspectiva y se empieza a dejar de lado, ¿sí?, justamente lo dogmático, lo religioso, ¿sí? Ya en la Edad Moderna se empieza a tener un pensamiento racional, un pensamiento científico, un pensamiento en donde se va a empezar a poner en cuestión todos aquellos conocimientos que se van adquiriendo en el entorno, ¿sí? Y este pensamiento va a permitir, ¿sí?, poder llevar a cabo investigaciones, poder estudiar a través de un método que se lo conoce como método científico, ¿sí? Un método que consiste en la observación, en poder llevar a cabo experimentos para sacar ciertas conclusiones, para poder resolver un problema, ¿sí? Bien. Durante todo este periodo en el que se comienza a utilizar el método científico, en donde surge la ciencia moderna, en donde se empieza a ver también un pensamiento científico, todo este periodo se lo conoce como revolución científica, ¿sí? La revolución científica se da desde el siglo XV al siglo XVII, y justamente esta revolución va a marcar la diferencia de pensamientos, ¿sí?, de un pensamiento religioso de la Edad Media a un pensamiento científico ya en la Edad Moderna, ¿sí? Y durante todo este contexto revolucionario van a aparecer varios exponentes, ¿sí?, que nos van a brindar hasta el día de hoy determinados aportes relacionados a la ciencia, ¿sí? Algunos de estos filósofos pensadores de esta época fueron, por ejemplo, Galileo y Galilei, René Descartes, Copérnico, Isaac Newton. Fueron filósofos, astrólogos, matemáticos, físicos de la época, en la que ellos van a llevar a cabo investigaciones y van a querer dar un giro de paradigma, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Si bien en esta época ya había un pensamiento científico, todavía seguía habiendo un pensamiento religioso, en la cual va, digamos, que va a haber como un cierto choque, ¿sí?, con estos aportes que hacen estos pensadores de la época, ¿sí?, en la que la van a relacionar con el universo, con las matemáticas, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los religiosos lo empiezan a perseguir, algunos de estos filósofos. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo en cómo veían el mundo, ¿no? Porque si bien para los religiosos el mundo se basaba todo a partir de lo que decía la Biblia, ya en la Edad Moderna no se veía, ¿sí?, no se tenía ese mismo punto de vista, sino que se lo veía desde otra perspectiva al mundo, ¿sí? Bien.